Hola amigos de Recuperando Historias. El día de hoy vamos a abordar un tema asociado con el sincretismo judeo-cristiano experimentado por las familias o la mayor parte de las familias que vinieron a colonizar el noreste novohispano. Es un fenómeno difícilmente entendido en la actualidad porque a diferencia de muchas otras comunidades judías que fueron a radicar a Noráfrica, a Oriente Medio o a otros puntos de Europa después de 1492, cuando los sefaradíes son expulsados de la península ibérica. Esta emigración que vino a dar al noreste novohispano de criptojudíos y judeoconversos no siguió la ruta o la práctica de la misma práctica religiosa de la misma forma en que lo hicieron estas otras comunidades de origen sefaradí en estos otros puntos cercanos al Mediterráneo o en el continente europeo. Así es de que es un fenómeno que es importante eh, estudiarlo y tratar de entender mmm, qué ocurrió, qué fue lo que ocurrió para que estas otras comunidades judeoconversas siguieran otra manera de vida y otra forma de asimilarse a la religión dominante y a las ideas novohispanas que en ese momento eran las predominantes. Y recordé en este momento ahora con la celebración de los 500 años una, una frase o un pensamiento que emitió la doctora Alicia Gochman en el sentido de que estas comunidades que vinieron a Nueva España, que eran de origen sefaradí, tal vez eran las que tenían más apego a, a España, eran las más hispanizadas. Dio una expresión la doctora Gochman en ese sentido que me llamó la atención porque seguramente hubo sus grados de apego a, a sus raíces ibéricas y concretamente españolas, y cómo le resultaba difícil irse a radicar a otras áreas que no tuvieran algún grado de influencia de lo que fue su patria durante muchos siglos. Me refiero a la península ibérica. Tal vez esta expresión dada por la doctora Gochman explica en una buena medida por qué esta parte de la Nueva España colonizada por un buen número de familias judeo-conversas siguió esa ruta tan diferenciada de las otras comunidades fuera de la península ibérica después de la expulsión decretada por los reyes católicos. Hace algunas décadas, 2 décadas o un poco más, escribí algo en este sentido y quisiera permitirme darle lectura para intentar abordar el tema y generar algunas hipótesis primarias sobre él. Así es que vamos a dar lectura a este artículo que se llama Sincretismo judeo-cristiano en la colonización del noreste de México. Son muy pocas las dudas sobre el origen sefaradita de la mayoría de las familias
que entraron a colonizar el noreste de México a finales del siglo XVI y durante los primeros años del siglo XVII. En esto coinciden casi todos los investigadores y estudiosos del tema, pues tanto los archivos españoles, portugueses y mexicanos con documentación relativa a procesos inquisitoriales, operaciones mercantiles, colonización y explotación minera de la época reflejan tal hecho. Pero, ¿por qué, a diferencia de la gran mayoría de las comunidades sefaraditas en la diáspora, las de la Nueva España y en particular la del noreste de México perdieron vitalidad? Y hasta hoy todo parece indicar que no dejaron rastro ni huella visible de su origen y en poco tiempo aceptaron ser asimilados. Tratando de dar una posible respuesta y en base a hechos ocurridos a estas familias de colonos, captados algunas veces por la historia oficial, otras veces rescatados por los investigadores del tema o por las familias descendientes de los colonizadores, se han formulado algunas hipótesis sobre las cuales podemos abrir nuevas líneas de investigación que nos lleven a la verdad, transformando suposiciones en hechos comprobados. Para entender el comportamiento de los demás, una de las mejores formas de lograrlo es poniéndonos en sus zapatos. Tratemos de ponernos en los zapatos de esas familias que llegaron a colonizar el nuevo Reino de León con don Luis de Carvajal y de la Cueva el Viejo, partiendo de algunos de los hechos más sobresalientes que los identificaron y que ahora conocemos. Para cuando decidieron emigrar a la Nueva España ya eran familias que habían experimentado los sinsabores de las emigraciones forzosas, la trashumancia, el desamparo legal y las prácticas religiosas en la clandestinidad, además de las miserias físicas y emocionales provocadas por el despojo material y de la fe del que fueron objeto casi en forma ininterrumpida durante el siglo que antecedió a su decisión de cruzar el océano. Ante estas ingratas experiencias, imaginémonos qué tipo de consejos podrían haber recibido las jóvenes familias emigrantes de parte de los ancianos que ya no pudieron emigrar o que ya habían muerto para cuando su descendencia partió hacia el Nuevo Mundo. ¿O de qué manera decidieron protegerse para evitar que se repitiera lo sucedido a sus padres y abuelos? Pues precisamente a finales del siglo XVI se recrudecieron las acciones en contra de quienes no pertenecían al grupo de cristianos viejos, aumentando los riesgos para los grupos de cristianos nuevos de origen sefaradita como el que vino a colonizar el noreste de México. Hay una opinión muy generalizada por parte de los estudiosos del tema en el sentido de que el fondo del problema entre el Santo Oficio novohispano y el judío converso, más que obedecer a cuestiones de fe, obedeció a razones esencialmente económicas y políticas, dada la no asimilación demostrada por los sefaraditas durante los 15 siglos que habitaron la península y su trascendente rol en la economía de la corona española, posturas discordantes con las ideas unificadoras de los gobernantes de ese tiempo. Es posible que este mensaje haya sido el captado por las familias que optaron por venir a colonizar el nuevo Reino de León en lugar de esparcirse, como tantas otras comunidades sefaradíes, hacia otras latitudes de Europa, de Noráfrica o del Medio Oriente, en donde ya habitaban otras comunidades sefaraditas.
La heterogeneidad fue otra característica del grupo de origen sefaradita comandado por don Luis de Carvajal y de la Cueva, ya que incluía desde familias de rabinos con amplios conocimientos de la ley mosaica hasta cristianos nuevos, desligados de las prácticas judaicas y sin ánimo de retornar a ellas, y por supuesto los criptojudíos que ya desde entonces empezaban a experimentar el sincretismo judeo-cristiano derivado de las circunstancias en las que estaban obligados a vivir y que en alguna medida originó algunas de las actuales costumbres mantenidas en el noreste mexicano. Si a todo lo anterior le agregamos el hecho de que en esta región de la Nueva España fue de donde se extrajeron los procesos inquisitoriales tal vez con mayores repercusiones a nivel político, la lección recibida por toda esta gente fue mayúscula, al grado que pudieron tratar de anular para siempre cualquier posibilidad de resistencia formal a la asimilación, procurando que sus antecedentes judeo-conversos quedaran lo más oculto y lo menos documentado posible, inclusive dentro del seno familiar. De tener un carácter comunal, el problema sobre el origen sefaradita de los colonizadores pasó a ser de carácter familiar desde el siglo XVII, para poco a poco irse diluyendo durante el siglo XVIII y terminar siendo discretamente tratado por los ancianos de la familia e interpretado a veces en forma deliberada más como una leyenda que como una realidad. Bueno, amigos de Recuperando Historias, espero que esta breve lectura sobre el sincretismo judeo-cristiano en el noreste novohispano haya sido una información que los motive a profundizar en este controvertido tema. Nos veremos en próximos videos y hasta pronto.